Bienvenidos a la clase de análisis multivariado de datos socioeducativos del Máster de Estudios Pedagógicos Avanzados. Estoy en la clase que pretende resolver el ejercicio 01 que les he planteado y que tienen documentado en un archivo de PDF en el aula virtual. Voy a iniciar una clase básicamente de presentación de lo que es el software y de lo que son las principales observaciones del análisis univariado de datos. Y lo hago básicamente partiendo de la idea de que los conocimientos que puedan tener ustedes tanto del software como del análisis multivariado son mínimos, tal y como desde el máster, la directora y los compañeros en la última reunión que hemos tenido me han indicado que debo hacer. Antes de entrar directamente en el multivariado, que nos llevaría a una complejidad probablemente conceptual de la que ustedes ahora mismo no dominan. He abierto ya directamente el programa y tienen delante de ustedes en la pantalla el programa de el SPSS, en este caso es la versión 21, la que está abierta en la pantalla. Y como ustedes pueden ver, el programa funciona bajo Windows y tiene las ventanas, el menú en la parte superior, como ustedes están viendo, y tienen la barra de herramientas habitual. Este fichero, este SPSS, en la parte inferior, ven que tiene como dos pantallas asociadas al archivo que acabo de abrir, ¿verdad? Una pantalla tiene que ver con los datos y otra pantalla tiene que ver con el nombre de las variables. Los datos los tenemos en un lado y las variables a otro. Y que el procesador está listo lo tenemos en la parte inferior derecha. En la vista de datos colocaríamos los datos y en la vista de variables tendríamos que caracterizar las variables que forman parte del estudio. Si recuerdan, en el ejercicio que les planteé del ejercicio 01, les decía que teníamos un archivo íbamos a trabajar con un cuestionario base preguntándole a una muestra hecha por conglomerados, una muestra probabilística elegida por conglomerados, de 1.483 alumnos de segundo de ESO en Canarias respecto a los 22.700 y algo que había en la población. Habíamos hecho una muestra que para valores globales daba un error muestral en torno al 2 y pico por ciento, 2,4, 2,5%, en el caso de variables dicotómicas, ¿verdad?, que con máxima improbabilidad de conocer el resultado a priori. Bien, entonces estableciendo que en principio la variabilidad podría estar 50% a favor de un caso u otro. En cualquier caso, estas cuestiones de errores muestrales se corrigen a posteriori en función de los datos que aparezcan en las variables. Voy a colocar el archivo, voy a intentar crear el archivo de datos a partir de las variables que aparecían allí. La primera variable que aparece en el cuestionario la tengo que escribir, estoy en vista de variables, en el nombre, aquí escribiría la variable código. El código es el código que se le asigna al alumno que hace el cuestionario. Que sepan que prácticamente todos los alumnos que estudian en centros públicos tienen un código definido y que yo he anonimizado esos códigos para que no puedan validarse, tal y como lo ha hecho previamente la Oficina Estadística de Tratamiento de Datos de la distinta consejería del Ministerio. Entonces, el código de un alumno, voy a decir que tiene 5, no tiene cifras decimales y que tiene 5 dígitos, hasta 5 dígitos posibles, o sea que la anchura está en no solamente en las unidades, ni en las centenas, ni en las... estamos hablando de 5 números máximos, estamos hablando de que un alumno pueda tener hasta un código de 97.520, por ejemplo. ¿Vale? Entonces he puesto la anchura 5 para utilizar los 5 dígitos posibles que pudiéramos tener aquí. No 5 dígitos posibles, sino 5 unidades donde podamos estar. Le damos a aceptar.
¿verdad? Y ya tendríamos el código del alumno. No voy a poner ningún valor, cada alumno tiene un código distinto y no es normal que pongan 1500 códigos aquí. No va a jugar ningún papel sino identificar a los alumnos, por lo tanto el papel, el rol que juega la variable no es ninguno en nuestro trabajo. Y en el caso de la medida voy a poner que la medida es nominal, podría poner un orden porque cada uno tiene un número, pero bueno, voy a poner nominal y ya no tengo nada. La siguiente variable que aparece es el centro en el que estudia. Escribo la variable centro, le pongo el nombre y no puedo dejar espacios, es la única condición que me pone, y además de algunos caracteres que no me permite escribir. Esta variable es una variable que no tiene decimales y la anchura es 1. Al decir que la anchura es 1 quiere decir que nuestros valores para la variable van a ser un 1 para identificar a un alumno que corresponda a un centro público, ¿verdad? Y un 2, por ejemplo, suelen ser los números más pequeños para un alumno que corresponda a un centro privado. Lo añado y lo acepto y ya tengo aquí, esto lo puedo ampliar, tengo aquí los alumnos de centros públicos y privados. La medida es una variable nominal también y en este caso sí es una variable de entrada. Voy a intentar, por ejemplo, dado el objetivo que tiene el estudio, voy a intentar, por ejemplo, medir la variabilidad que pueda haber, por ejemplo, en los resultados educativos respecto al tipo de centro donde estudian los alumnos. Y también voy a medir, por ejemplo, si la repetición de curso está escorada en unos centros o en otros centros, o incluso las características familiares de los alumnos. La siguiente variable que tengo de ese cuestionario es el sexo. También es una variable numérica que no tiene decimales y que la anchura es 1. Le doy a aceptar, me cambia la anchura y las decimales y por lo pronto no necesito etiquetas para identificar qué significado tienen estas variables que tienen sentido propio. Los valores son: el 1 es una chica, creo recordar que lo codifiqué así, y el 2 es un chico. Si fuese otro caso ya lo veríamos después en el resultado final. Lo añadiríamos, aceptaríamos y ya tenemos dos variables dicotómicas en ambos casos, ¿verdad? La medida en este caso es nominal y también es una variable explicativa. Vamos a intentar ver si hay variabilidad en los resultados, por ejemplo, de lengua, matemáticas, conocimiento o la variable de sociales con respecto, por ejemplo, a estas dos variables, al sexo y al centro. Incluso pueden estar combinadas y si veo la variabilidad múltiple ya entro en lo que es un análisis multivariado de datos. Si la hago simplemente en ver la variabilidad de las notas de lengua en función de si es chico o chica quien estudia, estoy en un análisis bivariado en ese caso, y si miro simplemente los resultados de lengua a nivel general, estaría en un análisis univariado. Bien, la siguiente variable que tengo en el estudio es saber si el alumno vive con madre, ¿vale? Esta variable también es numérica y también es dicotómica. Sí o no es las opciones de respuesta que hemos elegido y esto lo puedo hacer directamente aquí. Bajo aquí y digo que la variable es numérica, ¿verdad? Con 1 y 0. Y los valores que tenemos, el 1 es un no y que hemos codificado con un no, podría ser al revés, y el 2 con un sí. Lo añado, lo acepto y también es una variable de tipo nominal con una variable de entrada. Observen que el tema de las columnas tiene que ver con lo que yo visualizo en el archivo de datos. Si yo amplío esto aquí, el tamaño de la columna aumenta, ¿verdad? Y el ver alineado en el centro respecto a la derecha es que cuando yo escribo un código aquí, el código va al centro o va a la derecha. Si escribo el código aquí que no le he dicho nada, el código iría aquí a la izquierda, a la derecha, ¿verdad? Como estamos viendo ahora. Si en la vista de variables hubiese cambiado y hubiese puesto centrado, el código aparecería centrado en la vista de datos. Para vivir con madre también tenía vivir con padre. Para vivir con padre puedo pasar simplemente marcar toda la fila, edición, copiar, bajo a la fila, le doy pegar con el botón derecho al ratón o con edición y cambio nada más que el nombre de la variable, vive con
padre. Y con eso mantengo el no y el sí, ya tengo otra variable más incorporada, que también es nominal y dicotómica. Con lo cual ya tengo 4 variables dicotómicas que dan o que me pueden dar una especie de perfil del alumno que estudia y de los resultados que ese alumno tiene. Había incluido también una variable que era la fecha de nacimiento, que podía haberla escrito aquí directamente la palabra fecha de nacimiento, y en el tipo hay una opción para escribir una variable tipo flecha con estas condiciones de aquí. No he optado por esta condición porque me interesa saber y diferenciar el mes de nacimiento en que ha nacido el alumno, ¿verdad? ¿Por qué me interesa? Básicamente porque hay un grupo de autores que sostienen que los niños nacidos a principios de año y escolarizados cuando cumplen 3 años, en el caso de España, cuando se escolarizan en el mes de septiembre, estos niños se escolarizan con 3 años y 9 meses, mientras que los nacidos en diciembre de ese mismo año pueden escolarizarse también en el mes de septiembre, conjuntamente con los nacidos en enero, pero algunos de esos alumnos que cumplan años en diciembre no cumplirán los 3 años hasta diciembre. Algunos pedagogos y algunas personas que estudian el rendimiento académico sostienen que las escolarizaciones tempranas, con esta desigualdad, los meses que tienen, afecta directamente al aprendizaje de los alumnos y sobre todo a los primeros momentos donde se enseña a leer, a escribir, y los primeros códigos de tipo numérico que trabajamos con las matemáticas simples, la parte inicial de los números, las matemáticas de pequeñas sumas, restas, en fin, la madurez mental y la madurez incluso física son diferenciales entre estos chicos a estas cortas edades, y eso dicen que en algunos casos repercuten en el aprendizaje y denotan posteriormente esa influencia. Lo dejo aquí para que, sabiendo que esto ocurre en el segundo, o sea que vamos a tener el estudio en el segundo curso de la ESO, podríamos ver si efectivamente estos datos son así. Como tenemos 12 meses en el año, tendríamos información desigual de los 12 meses del año o de los resultados académicos de los alumnos para cada uno de los meses del año. Lo voy a dejar esto pendiente sin tocar, la voy a marcar y borrar, y voy a pasar a otra variable, pero ahora esta variable es una variable estudio de los padres, estudio del padre, estudio madre, voy a poner estudio madre, ¿verdad? Y en este caso la variable también no tiene decimales y es una variable de anchura 1, y hemos puesto 3 códigos a esta variable. Un primer código tiene que ver con estudios de tipo obligatorio o menos, ¿verdad? Un segundo código tiene que ver con los estudios de carácter ya posobligatorios pero de nivel secundario, y un tercer código es con estudios de tipo universitario. Habría más clasificaciones, se puede utilizar la clasificación internacional uniforme la clasificación normalizada de la enseñanza, el CIME internacional, que me permitiría hacer otra ampliación de ese tipo de estudios. Pero por distintas circunstancias lo hemos limitado a 3 básicamente, y si observan ustedes los códigos numéricos que hemos asociado a las opciones, estos códigos numéricos son crecientes conforme crece el nivel de estudio de los padres, en este caso de la madre de los alumnos. Lo que significa que tengo una variable ordinal y además ordinal directa. Los números suben conforme sube el nivel de estudios alcanzado por la madre en este caso. La medida es también, en este caso es ordinal, ya no es nominal, y cambia el icono de representación. Es una variable también de entrada. Podría marcar otra vez y darle a copiar y colocar el nivel de estudios de la madre, en este caso del padre, que mantiene los mismos códigos, pero identificando en este caso al padre. Nos queda una variable, nos quedan más variables, pero nos queda la variable lengua nota. La nota de lengua de los alumnos puede estar comprendida entre 0 y 100 puntos, por lo tanto, sin ningún decimal. Hemos hecho una prueba en una escala de 1 a 100, con lo cual vamos a utilizar la
en este caso la centena como máximo y tendría unidad, decena y centena, por eso los 3 caracteres. Si tuviese la unidad de millar tendría 4 caracteres, la unidad en este caso ya de 10 de la decena de millar estaría con 4 caracteres y con 5 caracteres ya, perdón, con 5 caracteres y con la unidad de la centésima de millar ya la centena de millar estaría con 6 caracteres, ¿vale? Voy a dejar 3 caracteres para las notas de lengua y aquí sí puedo añadir si quiero que es una escala de 0 a 100. Quiero decir que se le han hecho 100 preguntas y en la máxima puntuación que tiene un alumno serían 100 puntos. O que se le ha hecho una prueba que va de 0 puntos a 100 puntos diseñada por las personas encargadas del desarrollo de la prueba, concretamente en este caso. No necesito poner valores porque tienen ya un sentido propio. Un alumno que tenga 46 puntos es que ha sacado en esta escala de 0 a 100 46 puntos en la nota. Y en este caso la variable es métrica y aparece el símbolo de la regla que marca un tratamiento diferente a nivel de estadísticos con respecto a las anteriores. Esta métrica significa que puedo pedir estadísticos de media, desviaciones típicas, mediana, cuartiles, percentiles. Sin embargo, en estas de aquí me tengo que conformar con pedir estadísticos más sencillos como la moda y ver con tablas de frecuencia, por ejemplo, cuáles son los resultados que nos encontramos aquí. Aquí puedo pedir histogramas, diagramas de caja, como veremos posteriormente. La variable aquí está, la de lengua, no nota, según nuestro resultado, no tiene un rol de entrada. Realmente es una variable objetivo. Un objetivo porque lo que estamos intentando mirar también nosotros es si los resultados en lengua pueden variar con respecto a las condiciones del alumno o con respecto al tipo de perfil del alumno. Así nos quedarían los datos y yo iría pasando los datos aquí, que por cierto he pasado unos cuantos, pero si se dan cuenta, estos puntos que están aquí significa que las variables numéricas que acabo de describir no tienen resultados para estas notas, o sea que no he pasado estos datos simplemente. Nosotros vamos a trabajar con un archivo donde todos los datos han sido colocados y no tenemos ningún dato perdido, o sea, tenemos información completa del alumnado y voy a proceder a abrir ese archivo de trabajo del escritorio, ¿verdad? Que lo tengo en el escritorio ya completo. Busco en el escritorio el archivo de datos y aquí tengo el archivo de datos de Canarias para la clase del máster del ejercicio 01. Ven, este es el archivo que les decía y aquí tengo los datos de todo el alumnado, ¿verdad? Tengo los datos completos del alumnado y yo puedo incluso aquí minimizar, cambiar para ver, si quisiera ver todos los datos conjuntamente, hacer modificaciones, ¿verdad? Para visualizar, digamos, todo el archivo de datos al mismo tiempo. Estas son las variables que componen el archivo. Ve la televisión, hace deporte, lee. Este es el índice socioeconómico del alumno. Este índice socioeconómico del alumno tiene bastante interés. Es una variable que aquí aparece como con un valor tipificado. Realmente el valor tipificado se obtiene a nivel estatal con todas las comunidades autónomas, no en este caso la de Canarias, que ha sido, digamos, seleccionado estos datos para trabajar en esta clase. A nivel estatal el valor tipificado da una media de 0 con desviaciones típicas de 1, lo que significa que los valores de más menos 1 comparados con con el gráfico de la normal estándar me da un nivel de probabilidad de que el alumno esté en una situación de mejora o de peor situación respecto al índice socioeconómico familiar que marca la media estatal en 0. Si pidiéramos la media de la comunidad autónoma está en un menos 0,30 y algo, lo que significa que nuestra comunidad autónoma está en peores condiciones socioeconómicas que la media del Estado. Concretamente, por ejemplo, el alumno que ocupa el caso 3, el alumno que tengo con el código 803, fíjense qué condición tiene. Tiene una condición económica que está a menos 2 desviaciones típicas respecto de la media. Esto significa que estamos hablando de que solo hay 3 o 4 alumnos de
de cada 100 en la Comunidad Autónoma de Canarias, en segundo de la ESO, que tengan una condición socioeconómica peor que la de este alumno de aquí. Con lo cual, esto puede repercutir en sus notas. También es posible que puede que no repercuta, pero si sostenemos que las condiciones socioeconómicas pueden regular o pueden explicar la situación o los resultados académicos de un alumno, pues esto puede ser un hecho. Los resultados académicos los tengo aquí en un valor, pero no sé cuál es la media concretamente en el caso de Canarias todavía. No puedo intuir que es 50 porque la media no estaba en 50, estaba en 50 al orden de orden estatal, pero no tiene necesariamente que ser 50 en el orden autonómico porque el caso de Canarias ha sido, digamos, subsumido en este archivo y podría tener una media inferior a las 50 que da la media estatal tipificada a valores de 100. Bien, pues vamos a proceder muy brevemente al análisis de algunas de estas variables y con ello terminar esta primera clase. Concretamente, si tomo la vista de variables, de las variables que son nominales y ordinales, puedo pedir tablas de frecuencia. Puedo pedir, por ejemplo, tablas de frecuencia como la titularidad, por ejemplo. Puedo pedir la tabla del sexo también y puedo pedir, por ejemplo, la edad en mes, que es las personas que han nacido. O sea, recuerdan lo que les dije del número de alumnos que han nacido en cada uno de los meses. Aquí tengo las tablas tal como salen en el archivo de resultados. Ahora, si se dan cuenta, en la parte inferior ya tengo abierto un archivo antiguo que tenía, que lo voy a cerrar, que no me interesa, no lo guardo, ¿verdad? Y ahora tengo abierto otro. Este se me abrió antes sin querer, ¿verdad? Y ahora sí tengo ya abierto mi archivo de datos y variables, ¿verdad? Y mi archivo de resultados. Observen que en el archivo de resultados, por ejemplo, aquí me salen los alumnos, 1483 en total, y los nacidos para cada uno de los meses del año. Aparentemente febrero, el mes más corto, pues tiene menos nacimientos que los demás. En casi todos los demás la distribución es más homogénea. Podía haber pedido también esas tablas de frecuencia con gráficos, analizar estadísticos descriptivos, frecuencia, y añadir aquí que me dé unos gráficos, por ejemplo, de barras. Le doy a continuar y también podría decir en la parte de los gráficos, decir que los valores del gráfico sean porcentajes y no que sean la frecuencia, ¿verdad? Esto lo puedo hacer y puedo modificarlo tal como me interese a mí. Le doy a continuar y aceptar y ya tengo la información aquí y aquí tengo los gráficos de barra. Al poner porcentaje en el gráfico me da la presencia de los centros públicos respecto a los privados, que es, si la miro aquí, del 75 al 25, aproximadamente 75%, que marcaría este punto de aquí. Esta línea, si la llevo aquí, marcaría el 75%. Y aquí tengo la presencia a porcentaje de cada uno de los meses del año. Podría activar este gráfico y con ello, o sea, si le doy doble clic aquí al gráfico, activo el editor de gráficos del SPSS, ¿vale? Este editor de gráficos del SPSS puede ser modificado y puedo trabajar con él haciendo variaciones, por ejemplo, en él. Por ejemplo, podría pinchar dos veces sobre el gráfico y cambiarle el color si no me gustan las barras del estado, ¿verdad? Y una vez que tengo el gráfico puede ser exportable al Word. Con editar, copiar gráfico lo puedo llevar al Word, ¿verdad? También lo puedo llevar desde aquí, copiar y pegar. Y también se puede llevar la tabla. Puedo copiar la tabla, llevarla al Word y después trabajar en el Word como si fuese una tabla normal de Word o procesador de datos normal. En el caso de las variables de métricas, que son las que tengo aquí abajo con estos iconos, lo que cabe pedir son básicamente ya descriptivos. Descriptivos no son tablas de frecuencia para que no me dé una gigantesca tabla enorme con la distinta variabilidad que hay. Se suelen pedir estadísticos
para dar la información. Por ejemplo, he pedido estadísticos de la nota de lengua y de matemática y por defecto me vienen estos, aunque podría haber seleccionado más en las opciones que vimos en la ventana. Ven que la media de nota de lengua es 46 y que la nota de mate es 47.60, con desviaciones típicas que aparecen aquí. Podría incluso, aquí no puedo pedir gráficos en esta opción de descriptivos, pero si pinchase gráficos en el menú gráfico, puedo pedirlo a partir del generador de gráficos, que es un tutorial de los gráficos que aporta el SPSS, o puedo pedirlo a través de cuadro diálogos antiguos y pedir, por ejemplo, un gráfico, un histograma. En el histograma puedo pedir la nota de lengua y aquí puedo elegir que me muestre la curva normal, la gaussiana, ¿verdad? Le doy a aceptar y aquí tengo la distribución y que ya veo que se acerca, se asemeja a la normal, con más casos en el centro y menos casos en los laterales. Como les decía antes, si doy doble clic al gráfico, ¿verdad? Este doble clic al gráfico me permite activar el editor de gráficos del SPSS. Podría incluso mejorar este gráfico, por ejemplo, para incorporar la media como una línea que separe. Si pincho aquí para poner una línea vertical y la fijo en la media y la aplico, ¿verdad? Me da esta línea de aquí, ¿la ven? Que marca la media de la distribución. Si quiero además que la línea se vea, pincho la línea, amplío el grosor de la línea, por ejemplo, para que se vea con 8 puntos y le cambio el color a verde, por ejemplo. Le doy a aplicar y cerrar y ya tengo la media de la distribución que está en este punto de aquí. Quizás el color no fue el adecuado y no me gusta el color, pincho sobre el color 2 veces, ¿verdad? Y en la línea le cambio, por ejemplo, a este color de aquí que probablemente sea mejor. ¿Vale? Ya tengo en la media de la distribución. Si recuerden que esto con una normal tipificada y si comparo los valores, ¿verdad? Esto recuerden ustedes que daría que el 50% de los datos está por debajo de la media y el 50% de los datos por arriba. Eso quiere decir que si yo dibujase o contase 46 más 8, 54 y 9 y 56 son 65 y dibujase otra línea, ¿verdad? Tendría por aquí una desviación típica, 46 y 8 son 54, estaría por este entorno y este entorno de aquí, este punto de aquí, marcaría la pauta de tener por debajo de este punto en torno al 68% de los casos. De tal manera que este valor de aquí, el que está aquí, de un sujeto que tiene por encima de 80 puntos, un sujeto o varios, no lo sé todavía, este valor de aquí es un valor excepcional. Excepcional quiere decir que probablemente no llegue nada más que a un alumno de cada 1000 que tenga una nota tan elevada. O sea que de los 22.000 alumnos que hay en Canarias, probablemente solo 22, probablemente menos de 25 alumnos tengan notas o tendrían o hubiesen tenido notas de haber hecho esta prueba por encima de los 80 puntos. Esta es la inferencia estadística que podemos determinar simplemente con el dato univariado. Simplemente con el dato univariado. Después puedo perfilar qué tipo de alumnos son más candidatos a tener este tipo de notas con el análisis multivariado. Voy a cerrar aquí. Y esto se me mantiene. Quizás no he elegido bien el grosor de la línea y he distorsionado la imagen, pero que sepan que se pueden hacer modificaciones con este gráfico. Incluso esto podría haber hecho el gráfico, en vez de pedir el histograma, pedir un diagrama de caja para esa misma variable. Un diagrama de caja simple, como es un resumen de variables, simple con definir para la nota de lengua. Al darle a aceptar, este es un diagrama de caja típico y vean que aquí me sale un sujeto, aparentemente uno, que tiene un valor muy por encima de 80 puntos. ¿Vale? Aquí tienen el gráfico de caja, esta representa la mediana de la distribución, no la media, sino la mediana. Esta es la opción alternativa al histograma. Los cuartiles, el primer cuartil, percentil 25, tercer cuartil, percentil 75, valores atípicos por arriba y valores atípicos por abajo en la distribución. Hay alguien que tiene menos de 20 puntos, como mínimo una persona. Normalmente cuando este círculo es más grueso
y está más en oscuro, significa que hay más de una persona. Idéntico por aquí. Valores atípicos y valores atípicos extremos. Estos están muy alejados. Voy a cerrar este gráfico y voy a ver la variable, la nota de lengua en la vista de datos. Si me sitúo en la variable nota de lengua y marco toda la columna, botón derecho del ratón me da la posibilidad de ordenar de forma ascendente, y aquí tengo el valor atípico por debajo de un alumno que tiene 18 puntos. Y tiene 18 puntos en lengua, pero también los tiene en matemáticas, 37 en conocimiento y 37 en social. Parece que los resultados no son muy buenos de este alumno. Entonces sería candidato a haber repetido curso, posiblemente, ¿no? Si fuese a la repetición de curso que está por aquí, le doy para ver las etiquetas de valor. No ha repetido curso, pero sus resultados son malos. Este sí ha repetido curso y sus resultados parece que siguen siendo malos también, no tan malos como este de aquí. Si ordeno de forma descendente, aquí me sale el alumno espectacular con su nota. Fíjense que sus condiciones socioeconómicas no son buenas a nivel familiar, pero su nota es altísima. Fíjense que tiene notas buenas en todos los demás y es un alumno chico de un centro público, nacido el 14 de enero del 96. Fíjense que a pesar de que su condición socioeconómica familiar es bastante baja, fíjense que solamente probablemente 1 o 2 alumnos tengan una peor condición económica que él, sus resultados en lengua son verdaderamente brillantes. O sea que no tenemos necesariamente que lo que pueda ocurrir como una situación muy individualizada, un caso excepcional, no puede ser usado para generalizar que todos los alumnos que reúnen la condición socioeconómica baja van a tener resultados altos. Es simplemente una situación coyuntural para este alumno y habría a lo mejor que estudiar concretamente cómo, pese a tener a lo mejor situaciones digamos, de no buenas condiciones socioeconómicas familiares, sus notas son relativamente altas, ¿vale? Una cosa más, por ejemplo, con los gráficos, para que vean qué opciones tenemos. Voy a coger el histograma como tenía antes y fíjense qué ocurre si yo al histograma pongo el sexo, por ejemplo, en la fila. Me va a dar ahora no un histograma, sino 2 histogramas, uno para chicos y otro para chicas, ¿verdad? Y si hubiese puesto el gráfico, el histograma, hubiese puesto el sexo en la columna, pues saldría el histograma, pero lo vería de otra manera distinta. No voy a hablarles mucho más en esta primera clase, pero sí que me gustaría que se familiarizaran con lo que han ido viendo. No quiero ocuparles más y observen, y lo que quiero es que estudien el archivo de datos y me hagan preguntas sobre el mismo, ¿vale? Me hagan las preguntas, estaré abierto a las preguntas y me gustaría saber hasta dónde han sido capaces de comprender y qué dudas les ha generado este archivo para empezar posteriormente a trabajar con cuestiones con cuestiones bivariadas, y antes de dar el salto al multivariado, tal y como me han recomendado, insisto, desde la dirección del máster y mis compañeros del máster, para no agobiarles inicialmente con el multivariado, sino acercarles directamente a la parte de recopilación de datos, de cómo se obtienen, cómo se pasan al ordenador y cómo se trabaja con ellos.